Vamos a ver juntos la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Leemos juntos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Bueno, en este tiempo hemos tenido tiempo de entrenamiento, de evangelismo, y vamos a seguir viendo cómo tenemos que prepararnos correctamente para que Dios nos utilice en el campo. Entonces, es un tiempo muy importante, porque Dios, ¿cómo obra? Dios obra absolutamente con su palabra. Dice que cuando Dios lo creó todo, lo creó mediante la palabra. Y vemos que cuando Dios obra, obra siempre mediante su palabra. En Génesis 2:7 está diciendo que cuando Dios habló, se creó todo, pero luego le dio aliento de vida al ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios obra absolutamente con su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no, como hijos de Dios tenemos que tomar la palabra de Dios como nuestro pacto eterno para que Dios pueda continuar obrando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Para entender cómo Dios obra, tenemos que entender la palabra de Dios, pero para ver la palabra de Dios hay que ver la corriente de la palabra de Dios. Entonces, hay varios puntos que vamos a ver en el día de hoy. El vocabulario que utilizamos en Darapán se llaman las 8 misiones del evangelismo. Entonces, son 8 puntos importantes que tenemos que tomar para recibir la guía de Dios y levantarnos, o que Dios nos utilice, mejor dicho, como testigos del cumplimiento de su palabra. ¿Qué es el cumplimiento de la palabra? El evangelismo. Que Dios nos utilice como testigos de ese cumplimiento de la palabra. Les bendigo de verdad para que en el día de hoy, al tomar la palabra, podamos recibir la fuerza, el poder espiritual, la sanidad y las respuestas. Porque es lo que Dios desea. Dios desea darnos respuestas mediante su palabra. Dios, como dice la palabra, está vivo, y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, que podamos experimentar eso en el día de hoy. No es una palabra que está escrita solamente con letras, sino está inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, les bendigo para que en el día de hoy, mediante la palabra, podamos recibir la fuerza necesaria en nuestras vidas y las respuestas que Dios tiene preparadas en el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver lo que es las respuestas de lo que es el cumplimiento de la palabra. Y no es solamente la palabra, sino es las respuestas del cumplimiento de la palabra, porque Dios da su palabra para cumplirla absolutamente. Cuando Dios da la palabra, no la da porque sí, sino la da con un objetivo, para que se cumpla. Y al cumplirse, que vengan las respuestas de que del reino de Dios que se establezca en nuestras vidas. Entonces, que podamos disfrutar del cumplimiento de la palabra en el día de hoy, tomar la palabra en el día de hoy. ¿Por qué? Porque mucha gente malentiende que el evangelismo empieza en el campo. El evangelismo no empieza cuando vamos a evangelizar. El evangelismo empieza aquí. El evangelismo empieza cuando yo escucho la palabra de Dios, se graba en mi corazón y entiendo que es el pacto que yo tengo que tomar firmemente, y cuando llega el horario en que yo puedo ser la persona que Dios utilice para cumplir esa palabra, eso es el evangelismo. Entonces, que entendamos correctamente lo que es el evangelismo. Dios, que es eterno, da su palabra, que es eterna, y utiliza el sistema que somos los discípulos para que tomemos esa palabra y Él mismo la cumpla a través de nuestras vidas. Entonces, eso es el verdadero evangelismo que Dios desea hacer a través de nuestras vidas. Por ello, vamos a ver cómo Dios cumple su palabra a través del mensaje. Entonces, para poder recibir respuestas, es importante entender la palabra. Ahora, lo que hay que entender en la palabra de Dios, es muy importante poder entender la corriente de la Biblia.
¿Por qué es la corriente de la Biblia? Porque vemos que el objetivo de la Biblia es ¿para qué? Dice la palabra de Dios, para que conozcamos que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a través de los 66 libros de la Biblia necesitamos entender Cristo. Necesitamos entender que todo está escrito para evidenciar que Jesús es el Cristo únicamente. Entonces, es muy importante ver la corriente de la Biblia. ¿Cuál es la corriente de la Biblia? ¿Qué vemos en la corriente de la Biblia? Vemos cómo Dios da el Evangelio a su pueblo, da siempre el Evangelio. Después de dar el Evangelio, ¿qué pasa? Que tienen prosperidad. Pero al tener prosperidad, ¿qué vienen? Divisiones, problemas, pleitos. Y al final se dividen. ¿Y qué hace Dios? Levanta otros profetas, otros siervos, para seguir dando otra vez la palabra. ¿Y qué pasa? Se vuelve a restaurar otra vez la palabra de Dios. Entonces, es un círculo vicioso que da dando vueltas años tras años tras años. Entonces, por eso es muy importante que veamos la corriente de la palabra. ¿Por qué los cristianos están fracasando en el día de hoy? Porque no están tomando la corriente de la palabra de Dios. No es que no solamente no lean la Biblia, que no la leen, porque tampoco la leen, sino que leen la palabra, pero no entienden la palabra de Dios. Entonces, como hijos de Dios, no es importante leer demasiado la Biblia, hay que leerla, por supuesto, pero hay que entender lo que leemos. Porque Dios, hemos dicho que da su palabra porque está viva, y Dios desea cumplir su palabra en nuestras vidas. Entonces, si hacemos algo sin entenderlo, es lo mismo que no hacerlo. Entonces, cuando tomemos la palabra de Dios, tenemos que ver que es Dios quien da su palabra para cumplirla a través de los que toman su palabra en ese día. Entonces, es muy importante que entendamos la corriente de la Biblia. ¿Por qué la palabra nos dice eso? Una vez estaba hablando con una persona y me preguntaba, ¿por qué la Biblia habla de tantos sacrificios? Sacrificio de sangre, sacrificio de esto, no pueden comer esto, no puede comer esto, no puede comer esto, no puede comer, no puede comer. Y dice, ¿por qué? Y se lo expliqué de manera sencilla. Eso era antes de que viniera Cristo. ¿Por qué? Porque había que hacer sacrificios humanos, ¿para qué? Para pedir perdón por el pecado. Y por causa del pecado no se podía hacer, no se podía hacer, no se podía comer, y había muchas cosas que no se podían hacer. Pero en el momento que Cristo viene, ya cumple toda la ley. Entonces, ¿por qué tenemos que entender los sacrificios? Para entender quién es Cristo. ¿Qué vino a hacer Cristo? A cumplir todos los sacrificios. ¿Qué vino a hacer Cristo? A cumplir toda la promesa. ¿Qué vino a hacer Cristo? A cumplir todos los pactos que hay en la palabra de Dios. Entonces, no es importante fijarse en los acentos o en las comas que tiene la palabra, sino es importante ver el contenido, el trasfondo bíblico que tiene la palabra de Dios. Porque mucha gente, por esto, está perdiendo las bendiciones. Y la gente toma pasajes bíblicos, toma esto que me gusta, me lo llevo para mí, cuando yo quiero utilizarlo nada más. Y así es que en la iglesia vienen problemas. Porque la palabra es palabra de Dios. El ser humano no puede, la palabra de Dios dice que no será quitada ni una coma ni un punto de esta palabra de Dios. No se puede cambiar nada de la palabra de Dios. Pero yo no puedo, por ejemplo, había una persona que yo conozco hace mucho tiempo, que le decías, tú tienes un problema. ¿Y sabe lo que respondía esa persona? Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como cuando el Señor Jesús le dijo a las personas que estaban atacando a esa mujer adúltera, esa persona se excusaba, no, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, si te dicen eso no le puedes decir nada, pero la palabra de Dios no se puede utilizar de esa manera. La palabra de Dios hay que aplicarla correctamente en la vida donde hace falta, no donde yo quiero, donde Dios desea que se haga. Entonces, la Biblia, por otra parte, hay cosas que si las tomamos al pie de la letra, ¿qué pasaría? Porque también dice, si tu ojo te es de caer tienes que sacarlo, si tu mano te es de caer tienes que cortarla. Entonces vendríamos todas a la iglesia sin un ojo y sin una pierna, ¿verdad o no? O sin dos incluso. Entonces, ¿por qué Dios dice eso? ¿A quién Dios dice eso? Hace años, en España, me encontré con unos pastores rumanos que eran muy legalistas. Y yo tenía un anillo de plata. ¡Ah! ¿Tú eres un hijo de pastor y tienes un anillo de plata? Eso no puede ser, me decían. La Biblia dice que quien tenga
cosas de oro, de plata, no entra en el reino de los cielos. Porque está en la Biblia. Pero, ¿por qué está eso en la Biblia? Yo le pregunto. Eso está en la palabra de Dios, porque el problema no es el oro, no es la plata, el problema es que ellos perdieron la fe en Dios por eso. Por eso es que el apóstol Pablo les decía, ustedes, por esto, esto y esto, están perdiendo la palabra de Dios. No lo hagan. Cuando Pablo les dice, no se embriaguen con vino, no tomen alcohol, ¿por qué? Porque ustedes al tomar alcohol no están centrándose en lo que Dios desea hacer. Pero tomando esas partes de la Biblia, sin entender la corriente de la Biblia, la gente religiosa, no puedes beber, no puedes llevar esto, las mujeres no pueden llevar pantalones, no puedes traer pantalón corto a la iglesia, toman cosas demasiado legalistas. Entonces, hay que entender que la ley es para entender lo que tenemos que hacer. Entonces, la palabra de Dios es la ley, no es el legalismo. Entonces, hay que entender la palabra de Dios como Dios la da, a quién Dios la da, con qué objetivo Dios da esa palabra. Entonces, les bendigo para que al entender la palabra de Dios, la entendamos como Dios desea que la entendamos. ¿Para qué? Para que esa palabra, que está viva, se aplique en nuestras vidas. Por eso es importante ver la historia, la corriente que tiene la historia. No me refiero a estudiar historia y ser un profesor de historia, pero ¿por qué Dios en la época de Egipto permitió lo que permitió? ¿Por qué Dios ha permitido al pueblo de Israel pasar lo que ha pasado? ¿Por qué Dios en América, en Latinoamérica, en Europa, ha permitido pasar lo que ha permitido pasar? Las guerras, los desastres, todo lo que ha permitido, Dios lo permite para dar el Evangelio. Es importante ver la historia cuando un país se levanta con el Evangelio o un país se levanta sin el Evangelio y luego ¿qué pasa? Se llega a corromper, se llega a tener la depravación completa como está teniendo ahora en muchos países. Entonces, es importante ver la historia, ¿para qué? No para ser especialistas en historia, sino para entender la razón de por qué solo Jesús es el Cristo. Para ver qué es lo que pasa con el hombre cuando pierde la palabra de Dios. Porque el hombre, sin la palabra de Dios, es imposible que pueda vivir. Por eso es importante ver la historia, la corriente de la historia, para entender por qué Dios da esa palabra a ese pueblo, en ese momento y en ese lugar. Y luego hay que entender la corriente de la época. Esa época tiene una corriente. En el año 2017 que estamos viviendo, hay una corriente. En Estados Unidos hay una corriente. En Corea hay otra corriente. En Europa hay otra corriente, aunque es la misma espiritualmente. Pero hay que entender la corriente de la época. ¿Qué quiere decir? Hay que entender los problemas de la época. Porque Jesús sigue siendo el Cristo ahora, y lo será por siempre, pero la aplicación es diferente dependiendo de los problemas de la época. Porque lo que pasa en la época, Dios trae la respuesta a mediante las situaciones de esa época. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta época? ¿Cuál es el mayor problema de esta época? Por supuesto que es la separación de Dios, pero ¿cómo en esta época el diablo está engañando a la gente? La tecnología, podemos ver que están siendo muy engañados, los smartphones, todo esto, está atrapando a la gente ahí. ¿Para qué? Para que se personalicen ellos solos, se cierren y no tengan comunicación con nadie. ¿Para qué? Para atraparlos mayormente en un mundo exterior. Entonces, en esta época que estamos viviendo, es una época que ya en pocos años ya no vamos a tener ni que manejar. Ya van a haber carros que vayan automáticos. Van a haber muchas cosas que ahora tenemos que 20 años después no van a hacer falta. Y por una parte decir, es cómodo no manejar, o es cómodo no hacer cosas, pero por esa comodidad se pierden otras cosas sin darnos cuenta. Entonces, no es, es que la cultura de nuestro país es así. Vale, pero no se puede anteponer la cultura del país o de la época a la cultura del Evangelio nunca. Entonces, es importante entender en qué cultura, en qué época estamos, en qué país estamos, en qué región estamos, cuál es la situación que tienen esas personas, por qué la tienen. Evidentemente es por estar separados de Dios, pero hay que entender bien eso para, con la respuesta de Cristo que tenemos, dar la respuesta en ese momento. Entonces, que podamos entender por qué nuestro país, por qué nuestros países hispanohablantes están en la situación que están. ¿En qué época estamos ahora? El problema no es la droga, no son los presidentes corruptos, no es eso el problema. El problema es la separación de Dios y la consecuencia
es la droga, es la violencia, es la corrupción y es todo eso. Pero ahora, en esa época, ¿por qué Dios nos ha permitido a nosotros encontrarnos con este evangelio? ¿Por qué en esta época, que es perversa, es malvada, Dios nos da su palabra a nosotros para que seamos las personas que veamos el cumplimiento de la palabra? Eso es lo que tenemos que ver a través de la situación de la época. Y luego, en cuarto lugar, la corriente de la religión o de las religiones. ¿Cuáles son las religiones que están moviendo el mundo ahora? ¿Cuáles son las religiones, las herejías, las sectas que están moviendo el campo ahora? Porque están actuando. En muchos países latinoamericanos están entrando diferentes tipos de religiones, tanto el ecumenismo como los mormones, los diferentes tipos de religiones están entrando, y la gente, como está necesitada, ¿ellos qué hacen? Atraen a la gente con métodos, sería lo que llamamos obra social o el bienestar, y atraen a la gente y las atrapan con eso. Pero eso lo que hace es, en esta época, traerles más oscuridad y más desastres aún de los que ya tienen. Entonces, hay que entender la corriente de la religión, y lo más importante, hay que entender que el evangelio no es una religión. Porque el ecumenismo dice, todas las religiones son iguales. Es verdad, todas las religiones son iguales. Ahora, el evangelio nunca ha sido y nunca será una religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la diferencia. No estamos comparándonos, pero la religión no es el evangelio. La religión es lo que da el hombre, es el esfuerzo humano. Pero el evangelio nunca jamás es una religión. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no podemos permitir que el valor del evangelio se devalúe más. Estamos en una época que marca historia, en la cual el evangelio se ha debilitado tanto que la gente no sabe distinguir entre una cosa y otra. Yo a veces me encuentro con personas, ¿qué eres? ¿Testigo de Jehová? No. ¿Mormón? No. ¿Entonces qué eres? Y preguntan así. No, porque no saben ya diferenciar testigos, mormón, católico, no saben diferenciar la gente. ¿Por qué? Porque se ha perdido el verdadero valor de lo que es la iglesia. Mucha gente, ¿qué piensa? Los que van a la iglesia cristiana no fuman, no beben, no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Es lo máximo que piensan y ya está. Es lo que suelen pensar mayormente. Pero ¿eso es la iglesia de verdad? ¿Eso es el evangelio de verdad? Hay mucha gente que no va a la iglesia y hace eso, o muchos que van a la iglesia y lo hacen. Entonces, no se trata de si voy a la iglesia hago esto y si voy a la iglesia no hago esto. Se trata de entender bien el evangelio, que es que poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque la gente en esta época está atrapada en desastres y en maldiciones. Entonces, ¿qué es lo más importante como hijos de Dios en el día de hoy? Que entendamos por qué Dios da su palabra, que podamos estar en medio de la corriente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios da la palabra para obrar, como hemos dicho antes. Es la corriente del cumplimiento de la palabra de Dios. No es solamente la palabra, sino cómo Dios hace que esa palabra se llegue a cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está en mi vida, no se va a poder cumplir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como hijos de Dios, cada uno personalmente, somos un cuerpo de Cristo, pero Dios nos llama cada uno. Dice, por tu nombre te llamé, yo te elegí desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Nos da un llamado personal a cada uno. Entonces, si Dios nos llama personalmente a cada uno, ¿qué quiere decir? Que hay una palabra que es la palabra que Dios me da para toda mi vida. ¿Qué quiere decir? Para el resto de mi vida. ¿Por qué yo te he elegido a ti? ¿Cómo yo te he llamado a ti?
¿Para qué te he escogido yo? ¿Qué es lo que yo te he dado? Quiere decir, la palabra de mi vida completa, de mi vida total. Entonces, cada uno tenemos que tener esa palabra. Cada uno tenemos que ver por qué Dios me ha elegido. ¿Dónde Dios me ha elegido? ¿Qué Dios me ha dado a mí? Para que Él me levante a mí como testigo. Entonces, les bendigo para que busquen, no es decir la palabra que más me guste, y esto me gusta, me lo quedo para... No se refiere a eso, no es algo sentimental, es la misión personal que Dios tiene para cada uno. Por ejemplo, para mi vida personal, mi nombre es Josué, ¿sí? Entonces, ¿por qué mi nombre es Josué? Cuando yo nací, mis padres eran creyentes y estaban orando para ponerme un nombre. Pero orando, dijeron, ¿qué es lo que Dios quiere para él? Pues estuvieron orando y con una pastora que les estaba discipulando en ese momento, decidieron ponerme Josué. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Josué 1, del 1 al 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Esta palabra no se apartará de ti. ¿Y qué dice continuamente? Esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, yo desde niño, aparte de que es mi nombre, es la misión que sin yo saber en un principio, yo no la elegí, pero Dios me dio a mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta época Dios me llama para levantarme como una persona que predique el Evangelio y que dice, esfuérzate y sé valiente. Que la palabra de Dios no se aparte de ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es la palabra que yo tomo todos los días de mi vida, hasta el día que me muera, que vaya delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Él, que es mi fuerza, me esfuerce y sea valiente, para que esta palabra se siga transmitiendo generación tras generación. Entonces, no es algo emocional, no es algo sentimental, sino es la palabra que Dios desea para mí, para que mi vida completa se esté cumpliendo. Entonces, les bendigo para que oren y puedan recibir la guía de Dios para tomar esa palabra que es para toda mi vida. ¿Cuál es el llamado absoluto que Dios me da a través de la palabra? Entonces, no es solamente tomar esto, sino tenemos también el mensaje que Dios nos da a principio de cada año. El día 31 y el día 1 de enero tenemos unos mensajes para tener la dirección anual. Entonces, ¿qué quiere decir? Si este año, ¿qué es lo que Dios desea hacer a través de mi vida en el año 2017? Si estoy sentado así, va a pasar un año más. Pero absolutamente Dios permite el año 2017 por una razón. Para que yo me levante como testigo del cumplimiento de la palabra en este lugar donde Dios me ha puesto. Entonces, la palabra que Dios da a principio de año, este año que Dios nos dio, ¿cómo Dios me hizo ser a mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? ¿Y cuál es el campo donde Dios me ha puesto? ¿Qué es? Yo, lo que es mío y mi campo. Entonces, eso, durante todo el año, tenemos que tenerlo en mente, en el corazón, y buscar de verdad quién soy yo dentro de Cristo. Buscar que Dios me ha dado a mí para que en el campo que yo esté, el plan de Dios se cumpla. Entonces, ese mensaje de principio de año va relacionado con todos los mensajes que estamos recibiendo continuamente. Entonces, que podamos seguir tomando la palabra que Dios nos da año tras año para tomar los objetivos que Dios desea en nuestras vidas. Luego, por otra parte, podemos ver que están también, como ahora, los entrenamientos. O las conferencias, como tendremos mañana y pasado. Entonces, entrenamientos, conferencias, retiros, que tenemos pues una vez al año, cada 3 meses, periódicamente, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, Dios, por ejemplo, estos 3 días que hemos tenido, ¿vale? Luego el pastor Riu vendrá y nos dará 2 días más de mensajes. Entonces, cuando el pastor Riu venga con la palabra que Dios le dé para transmitirla aquí en Los Ángeles, quiere decir que Dios da la palabra al pastor Riu para que se cumpla aquí en Los Ángeles y en toda Estados Unidos. Entonces, si Dios da esa palabra para que se cumpla aquí, nosotros no vamos a ir a rellenarla y luego cerrarla, dejarla ahí y a 2 años después volver a abrir. Hace 2 años, mira, esto es hace 2 años, qué bonito. Hala, otra vez. Y seguimos así. ¿Por qué Dios no cumple su palabra?
Porque en los entrenamientos no nos concentramos. Porque las conferencias vamos porque sí, es bonito, es necesario, pero no entendemos qué es la palabra que Dios en esta época tiene en esta región para cumplirla. Si nosotros la tomáramos como nuestro pacto, de verdad Dios la cumple. Ahora, ¿por qué no se cumple la palabra? Simplemente porque no hay gente que la tome como el pacto que Dios tiene. Entonces, les bendigo para que este tiempo de retiro o este entrenamiento que hemos tenido, de verdad tomen la palabra. No porque la dé yo o la de otra persona, sino porque Dios es quien da su palabra. Entonces, ¿por qué Dios da su palabra? Para cumplirla. Entonces, que este entrenamiento y las conferencias que tengamos, esa palabra la repitamos, la rumiemos, como hacen los animales a veces, rumian, para poder digerir, porque hay mucho mensaje. Entonces, ese mensaje, recibimos gracia, recibimos fuerza, pero antes de que vayamos a casa, el diablo ya está esperando para arrebatarnos la gracia. Entonces, si hemos recibido de verdad gracia y fuerza, ¿qué hay que hacer? En el día de hoy hay que tener una determinación. Dentro de todo ese mensaje, ¿qué es lo que yo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿En qué medida lo voy a aplicar? ¿Sí? Entonces, pues en el día de hoy, por ejemplo, con la palabra, ¿cómo voy a tomar la palabra? ¿Cómo voy a aplicar esa palabra en mi vida? Entonces, que podamos poner en práctica, no solamente escuchar, sino poner en práctica. ¿Por qué? Porque si no, pasa como en la corriente de la Biblia, que se pierde otra vez el mensaje importante. Porque el día de hoy, ¿lo vamos a volver a repetir o no? El día de hoy, ¿va a volver a repetirse o hay solamente una vez hoy? Solamente existe una vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra que el día de Dios hoy está permitiendo es para que hoy nosotros la recibamos y la disfrutemos. Nunca más va a venir. Nunca más va a venir. Entonces, que el día de hoy entendamos la necesidad del entrenamiento. La necesidad de por qué yo voy a la conferencia esa. Y que tome esa palabra que Dios me da para que las respuestas del cumplimiento de la palabra puedan venir de verdad correctamente. Luego el mensaje del púlpito es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el mensaje del púlpito es lo que Dios nos da el domingo para que los 6 días de la semana, ¿qué pasa? Podamos ver el cumplimiento de la palabra. Y el domingo cuando vengamos, ¿cómo venimos al domingo a la iglesia? Otra vez el domingo. Tenemos que venir como testigos del cumplimiento que Dios nos dio la semana anterior. De verdad, Dios me ha dado esta respuesta y vengo a por más, vengo a llenar otra vez para volver a traer. ¿Cuándo hacen la compra de la casa? Cuando no les queda comida, ¿verdad? Y van a comprar al supermercado y compran toda la comida necesaria para la semana y la llevan a la casa y la comen y a la semana siguiente ¿qué hacen? Vuelven a ir y vuelven a comprar. ¿Por qué? Porque lo han degustado y saben que es bueno y siguen comprando eso. Entonces, la palabra de Dios, si yo la escucho, la experimento y tengo respuestas, cada vez que vengo el domingo a recibir la palabra, espero esa palabra. Por ejemplo, yo el domingo, el mensaje del domingo, algo importante, no sé si lo hacen aquí, pero si lo pueden hacer, háganlo. Allá en la iglesia donde estoy, el título del mensaje y el pasaje bíblico nos lo envían como el jueves, más o menos. El jueves ya sale. El pastor, ¿qué palabra va a predicar? Y el título. Y el pasaje bíblico. Entonces, eso, yo por ejemplo, los días antes, el sábado, veo el título y el pasaje bíblico. ¿Sí? Entonces, leo el capítulo entero. ¿Para qué? Para ver la corriente de la Biblia. Porque, por ejemplo, hoy venimos y el pastor nos dio la palabra. Pero si venimos hoy y explica la Biblia, no entiendo bien todo. Pero si el día de antes, el sábado, vemos un poquito, por ejemplo, hoy ¿qué pasaje era? ¿Se acuerdan? Lucas 3, ¿verdad? Entonces, si yo ayer el sábado veo Lucas 2 y Lucas 3, cuando el pastor hoy predica, está hablando de esto. Cesarea de Filipo, ¿eso dónde está? No sé ni lo que es.
El emperador, ¿qué emperador? ¿Quién? No sabemos de lo que habla. Entonces, si el día de antes yo busco eso, el César, ¿quién era el César? Y lo busco un poquito, 30 minutos, una hora si puedo, o 20 minutos nada más. Pero ya cuando vengo al culto, ya vengo esperando las respuestas que Dios me va a dar. Entonces, antes de el mensaje del púlpito, el culto en sí, tenemos que tener victoria desde antes de venir al culto. Porque si no venimos al culto, ¿y venimos con qué? Con el estrés, con la ansiedad, con las preocupaciones, y perdemos la palabra de Dios. Entonces, Dios da su palabra, ¿para qué? Para que se cumpla. Por eso que podamos correctamente tomar esas bendiciones. Y luego el diario de la oración. Día a día, el diario de la oración. Tenemos el diario de la oración, que lo tenemos en el libro, el devocional. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios nos da una palabra a través del diario de la oración. ¿Para qué? Para que se cumpla su palabra también. Entonces, si con ¿cómo voy a tomar la palabra del año, del mes, del entrenamiento, del púlpito? ¿Cuánto? Y pensamos que es mucho. Porque son 5 palabras, la del púlpito, la de esto, y se nos olvidan. Entonces, no quiere decir que sean muchos, no quiere decir que sea complicado, sino Dios toda esa palabra la da para cumplirla. Entonces, esta palabra del diario de oración, que es el día a día, en cada lugar que yo voy, Dios ¿qué quiere hacer? Guiarme. Dios ¿qué quiere hacer? Darme respuestas. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, salen de la casa, ¿se visten o no? ¿Se ponen ropa? ¿Se ponen ropa o salen sin ropa? Salimos con ropa, ¿verdad? ¿Nos aseamos o no? Nos arreglamos el pelo, la cara, todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tomamos la palabra de Dios antes de salir al mundo? Estamos en un mundo oscuro, en un mundo difícil. ¿Y qué quiere decir? Que si no tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, Dios es imposible que nos guíe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en mi vida. Y si no está esa palabra de Dios en mi vida, Dios es imposible que me guíe. Por eso esta palabra, son todas importantes, pero el día a día, esa palabra que yo tomo, como el pacto de Dios, es lo más importante. Conectándolo, por supuesto, con la que Dios nos da en los retiros, conferencias, entrenamientos y el domingo, sobre todo. Pero que podamos de verdad, eso por supuesto no es de la noche a la mañana. Esto no es que lo digamos hoy y ya mañana se va a hacer todo esto de golpe. Poco a poco tenemos que seguir preparándonos para que nuestra vida esté dentro de la palabra completamente. Porque que tome esta palabra, si no lo he hecho, que lo empiece a tomar desde ahora, poquito a poco. Que me desafíe poco a poco. No lo puedo hacer poco a poco. Dependiendo de mi estado espiritual y dependiendo de mi horario, que poco a poco lo pueda hacer correctamente. Entonces, ¿qué quiere decir? No es solamente estar dentro de la corriente de la palabra, sino tenemos que aplicar la palabra de Dios, poner en práctica. Entonces, ¿cómo? De manera específica, de manera concreta. Porque si preguntamos a mucha gente, ¿cuál es tu título de oración? La evangelización del mundo. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Pero dentro de la evangelización del mundo que todos tenemos que hacer, hoy, yo que tengo esta situación, yo que voy a este lugar, ¿qué es lo que Dios desea hacer a través de mi vida? Por eso es que para aplicar específicamente es muy importante el diario de la oración. Es muy importante el mensaje del púlpito. Porque si no, lo hacemos muy a lo vasto. Pues sí, la evangelización del mundo, levantar la iglesia, sí, evangelizar, pero eso no es concreto. Cuando vamos a comprar algo, sea el celular, sea la televisión, sea ropa, bueno, voy a comprar ropa, o vamos a comprar algo que nos hace falta, y sin mirar compramos lo primero que queramos o no. Vemos lo que nos gusta, el color, el diseño, la talla, el precio, vemos todo, y si nos cuadra a nosotros, la traemos a casa, y si no, no la compramos. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que ver la palabra de Dios que hay, y no es seleccionar, pero es ver lo que es acorde a mí, qué es lo necesario para mí, qué es lo que yo puedo aplicar ahora. Entonces, es muy importante que podamos aplicar
la palabra de Dios correctamente. Porque la palabra de Dios, vamos a ver, en Apocalipsis 1 del 1 al 3, Apocalipsis 1 del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, a quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y da testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el tercer punto es muy importante, el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen de esta profecía y los que la guardan. Entonces, ¿quién tiene bendición? Los que leen, los que oyen, ¿y qué más dice? Los que guardan la palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene la bendición? ¿Cómo hay que tomar la palabra de Dios? Hay que, dice, oír, leer y guardar la palabra de Dios. Por eso, lo que les enfatizo de tomar la palabra de Dios no es que yo lo enfatice, sino la palabra de Dios lo dice. Hay que oír, ver y tomar, guardar la palabra de Dios. Hay que guardar esa palabra de Dios en nuestras vidas para que Dios la pueda cumplir. Por eso es que lo hacemos de manera específica, concreta. Entonces, de todo esto no lo vamos a hacerlo todo de golpe, pero poco a poco. Pues hoy voy a empezar, ¿qué es? Domingo, pues hoy empiezo con el mensaje del púlpito. Y si puedo, pues acuerdo lo que hemos entrenado en entrenamiento un poquito a poco. Y así poco a poco vamos a formar nuestras vidas para que estén centradas en la palabra. Porque no están centradas en la palabra de Dios. Luego en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Filipenses 3.1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y esto es importante, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo en Filipenses 3.1, 3, sí. 3.1, 3.3. 3.1, sí. A mí no me molesta repetirlo otra vez. Pablo repetía continuamente. Y si se fijan en el movimiento de evangelismo bíblico de Arpan, se repite. Entonces, mucha gente, yo he escuchado quejas, es que el pastor Río siempre dice lo mismo. Es que no hay nada nuevo. Salomón, que es mucho más antiguo que el pastor Río, ya dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. El problema no es una palabra nueva. El problema es no tener conocimiento para entender la palabra de Dios. Y Pablo, ¿qué dice? No es incómodo repetirlo, y a ustedes les conviene repetirlo otra vez. ¿Por qué? Porque eso es lo que cambia lo que se ha grabado, es lo que cambia nuestra raíz y es lo que cambia nuestra naturaleza. Entonces, estos entrenamientos, aunque escuchemos algo que ya conozcamos, otra vez lo mismo, no es eso. Como dice Pablo, es seguro. ¿Por qué? Porque nos sigue edificando en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de aplicar la palabra? Que este punto, por ejemplo, el primer punto que hemos dicho de leer la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Pues ponernos unos objetivos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Pues, en un día voy a leer 5 capítulos, que son 15 minutos como mucho. Como mucho. O voy a leer 10, o los que sean. Entonces, que en el día de hoy decidamos empezar a leer la palabra de Dios. O un capítulo, no hace falta que lean 10, uno. Como empezar con uno. Y cuando ya lean uno durante un tiempo, ya pueden empezar con 5 y con 10. Y luego empezar a leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra siga quedando en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto de repetir continuamente la palabra de Dios? Dependiendo del estado espiritual, pues en el culto tomamos notas, como están haciendo ahora, pero esas notas, si las toman, las archivan, las dejan en casa
Al domingo siguiente, le sacan el polvo, la traemos, uy, y las expulsamos de polvo. Esto está lleno del Espíritu Santo, pero yo no. Mis notas, las notas están llenas del Espíritu Santo. Las notas tienen testimonio, pero yo no tengo. Entonces, el testimonio lo tengo que tener yo, no las notas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta palabra que hemos escuchado el domingo, en el entrenamiento, tenemos que, para aplicar de manera específica, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer un resumen de la palabra de Dios. O podemos transcribir la palabra de Dios también, palabra por palabra, escuchar el mensaje del domingo, otra vez, ¿por qué? Porque es la palabra que Dios me da a mí, y con una vez que lo escuche no es suficiente, tengo que escucharla durante la semana, y sacar un tiempo aparte para escribir lo que Dios me dice, y sacar títulos de oración personales para ahí. ¿Por qué? Porque es la manera en la que Dios me va a dar la respuesta. En el libro de los Salmos, Salmos 1 y 2, Salmos 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que él hace prosperará. ¿Qué dice el versículo 2? El que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, no es meditación trascendental como el mundo hace, en vaciarme, porque si el ser humano se vacía, dice que otros espíritus peores vienen a llenar al hombre. El ser humano es espiritual y tiene que ser lleno por algo absolutamente. Ahora, ¿qué diferencia hay? ¿Ser lleno de el poder de los demonios o ser lleno del poder espiritual de Dios? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios me da esta palabra a mí? ¿En qué área yo la tengo que poner en práctica, de verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es aplicarlo, poco a poco. Entonces, que esta palabra que Dios nos da, en el día, en los entrenamientos, en el púlpito, podamos tomar esa palabra para profundamente, en la mañana y en la noche, meditar. O en oración, para que de verdad Dios nos ayude a poder hacer esas obras correctamente, como Dios de verdad desea. Entonces, ¿qué quiere decir? No solamente tomar la palabra de Dios, sino vemos en la palabra de Dios, vemos en muchos lugares de la palabra de Dios como Dios con una sola persona hizo grandes obras, o con dos personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Es ese equipo que Dios permite que se una para que se pueda cumplir la palabra de Dios. Entonces, no es solamente tomar la palabra de Dios, sino Dios nos da la bendición del encuentro con los otros creyentes de la iglesia, y al tener esa bendición del encuentro con otros creyentes de la iglesia, ¿qué quiere decir? Ver la bendición de los encuentros que Dios nos ha dado para con esas personas ser un equipo y que la palabra de Dios se cumpla. Porque vemos que la palabra de Dios la da para cumplirla, pero conforme vamos al campo nos damos cuenta de que solos es imposible hacerlo. Pero Dios nos da la bendición del encuentro para que juntos podamos ir al campo y ¿qué? Restaurar ese evangelio, aplicar esas bendiciones que Dios nos da. Como hicimos en el día de ayer y antes de ayer, ir al campo para de verdad ver las respuestas que Dios tiene. Vamos a ver algunos ejemplos. Vemos cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo hizo mediante Moisés, que era el líder, pero debajo de Moisés estaban Josué y Caleb, que ¿qué hacían? Las palabras de Moisés las tomaban como órdenes de Dios
y iban al campo a cumplirlas. Sin preocuparse de que otros 10 espías dijeran que era imposible entrar, ellos tomaron el pacto de Dios, tomaron la aplicación de su palabra, y al ir al campo, aunque habían 10 personas que se oponían, ellos dijeron, no, porque no hemos tomado el mensaje de Dios. En ese tiempo no sé cómo haría un mensaje del púlpito, pero lo habría, Dios daría su palabra igualmente. Entonces, ellos tomaron su palabra de Dios, y cuando fueron al lugar donde estaban ellos, ¿qué dijeron? Este es el campo para conquistarlo. Entonces, que los que estemos aquí, el mensaje del púlpito, incluso los anuncios de la iglesia, porque mucha gente estamos sentados y escuchamos los anuncios de la iglesia. Hay el BBS, o hay no sé qué, hay campamento, qué bien. Y ya está. Pero de todo lo que hay que hacer y preparar para ahí, con las especialidades que Dios me ha dado, con la economía que Dios me ha dado, mira, hay una escuela de verano, BBS, para niños. ¿Cómo yo puedo servir a Dios en ese BBS? ¿Puedo ofrendar? ¿Puedo llevar mi transporte para llevar a los niños? ¿Puedo hacer comida? ¿Puedo ser maestro, maestra? ¿Puedo ayudar con la logística? ¿Cómo voy a ayudar yo a eso? ¿Eso cuándo? Cuando escuchemos el mensaje del púlpito y los anuncios de la iglesia. Si se fijan, en las iglesias pasa siempre lo mismo. Termina el culto, hay anuncios, y nada más terminar el anuncio, ¿a qué hora ha dicho que era? Lo acaban de decir el pastor enfrente, mañana a las 7. ¿A qué hora? ¿Dónde? Y no escuchan. Entonces, hay que tener esos equipos en la iglesia, y no hay que esperar que el otro lo haga, sino yo tengo que ser parte de ese equipo que tome esa palabra. Que ese anuncio que ha hecho el pastor, por ejemplo, el pastor dijo hoy, esta semana vienen personas de diferentes lugares para la conferencia de evangelismo. Hay que transportar a 11 personas. Lo dijo. ¿Quién se ofrece para llevar su carro a las personas? Pues, si yo tengo tiempo, me dispongo y lo hago. ¿Por qué? Porque eso es parte de la bendición de la iglesia. Eso es parte del crecimiento de la iglesia. Entonces, tanto la palabra como los anuncios, como ellos lo hicieron en Egipto, hay que formar esos equipos para seguir llevando el cumplimiento de la palabra de Dios. Luego vemos como Samuel y David, en el tiempo de Filistea, ¿qué pasó? Samuel, si hubiera quedado fijándose en la situación suya, no hubiera sido un siervo de Dios, porque el profeta Elí había perdido la palabra, los hijos de Elí estaban corrompidos por el mundo, pero él entendió que Dios lo llamó como un nazareo, como un siervo de Dios. Y esta respuesta, eso sobre todo las mamás que oran por los hijos, es una respuesta porque Ana, ¿qué oró? Porque Dios le diera un nazareo, un hijo de Dios, que fuera siervo de Dios. Pero la respuesta de Ana no fue solamente Samuel, fue David también. Porque por supuesto que fue Dios, pero ¿quién levantó a David? Samuel. Lo ungió con el Espíritu de Dios, con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, cuando Ana tomó su palabra de parte de Dios, en una época que Elí había perdido la palabra. Mucha gente de la organización se está yendo y se va de las iglesias. Ay, es que el pastor, ay, es que los creyentes, ay, es que... Y ponen muchas excusas. Porque no hay esto, no me gusta. Yo viendo la vida de Ana, estaba en una situación que Elí había perdido la palabra. No tenía la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo? ¿Se quejó del pastor? ¿Es que el pastor? ¿Es que la iglesia? No dijo eso, sino dijo, Dios, dame a mí un hijo que yo te pueda entregar a ti para que tú lo levantes como ese siervo que tú deseas en esta época. Entonces, ¿qué hizo? Oró y Dios le dio la respuesta de que ella levantara este equipo que paró los desastres de Filistea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la oración que hacemos es eficaz. Si tomamos la palabra de Dios y juntamos esos equipos, de verdad, que de verdad Dios ha levantado en esa época. Vemos como Dios también levantó a Elías con un gran poder, pero Elías no se quedó solo, tuvo su equipo que fue Eliseo, y vemos como Dios con estos remanentes levantó más respuestas que con los maestros. ¿Qué quiere decir? Que los encuentros que Dios nos da, tenemos que, con la gracia de Dios, ayudarles a que ellos se levanten en la época tras época, como hemos visto, cada época es diferente,
Pero en esa época que ellos se levantan después que nosotros, seamos equipo juntos, porque hay gente que, yo es que soy viejo ya, soy mayor, ya no tengo fuerzas, no puedo hacerlo. Pero la plataforma es lo que levanta a la siguiente generación también. Pero hay gente que dice, yo soy plataforma y ya está. Hay gente que dice, como yo soy mayor, yo no puedo hacer nada, yo soy plataforma. Pero ¿saben lo que es la plataforma? La plataforma es lo que se sube en los demás. Tiene que aguantar el peso de los demás. Está quieta. Una plataforma está quieta. Una plataforma de un edificio, ¿qué hace? Aguanta el peso del edificio entero. ¿Para qué? Para que el edificio no se caiga. Entonces, está quieto, pero hace un papel muy importante para que eso no se derrumbe. Entonces, que aunque sea en plataforma, no es estarse quieto, sino es ayudar a que lo que está encima se levante correctamente. Entonces, que podamos tener esa bendición del equipo acá también. ¿Para qué? Para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué Dios nos permite estar coreanos, latinos, americanos y este grupo multicultural? Porque Dios, la primera iglesia que levantó, si nos damos cuenta, luego lo veremos, la primera iglesia que Dios levantó después de que Jesús viniera a la tierra, fue una iglesia multicultural, en Hechos capítulo 2. Personas de 15 diferentes naciones. Es que estos son muy ruidosos, hacen muchos problemas. En la iglesia tenemos que tener esa unidad y buscar las verdaderas bendiciones que de verdad Dios desea darnos. Y como conclusión, dentro de las 8 misiones, entonces, hoy estamos viendo lo que es la corriente de la palabra. Y como hemos visto antes, es importante que veamos estos puntos de la introducción que vimos, para que Dios pueda traer el cumplimiento de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios da la palabra necesaria a cada persona. Y tomando la palabra de Dios, podemos ver que en ese momento tenemos que ver cómo tengo que aplicarla, dónde tengo que aplicarla, cuándo tengo que aplicarla. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ver cuál es mi propio método personal, mi propia manera, mi método para aplicar esta palabra de Dios y ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, de verdad les bendigo para que sea un tiempo que podamos entender más, no es solamente la palabra de Dios, sino entender cómo tomar la palabra de Dios. ¿Dónde yo tengo que aplicar esta palabra? ¿En qué momento la tengo que aplicar? Como hemos visto. Entonces, que podamos, a través del mensaje, entender por qué Dios nos da la palabra y cómo nosotros tenemos que, con grupos y a solas, aplicar esa palabra de Dios, transcribiéndola, como hemos visto antes. Sea un resumen, sea transcribir, sea meditar en la palabra de Dios. Cómo poner poco a poco eso en práctica para que de verdad la palabra que Dios da, Dios la pueda cumplir a través de nuestras vidas. Entonces, bendigo para que seamos personas que de verdad esperemos en la palabra de Dios, que podamos confiar en la palabra de Dios, que podamos recibir la fuerza mediante la palabra de Dios, que podamos ser las personas que recibamos la sanidad completa mediante la palabra de Dios. Entonces vamos a orar juntos en este momento para concluir este mensaje. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has llamado para poder ser esos discípulos, los cuales tienen el cumplimiento de la palabra. Señor, que sea un tiempo que podamos ver correctamente ese cumplimiento de la palabra que tú nos das, que podamos ver el mensaje que tú nos das para toda nuestra vida. Padre, ayúdanos a poder aplicar correctamente esta palabra que tú nos das día a día en nuestras vidas y que de verdad podamos ver, Señor, cómo de manera específica tú deseas cumplir esta palabra en y a través de nuestras vidas, Padre. Que podamos estar en esa bendición de poder leer, escuchar y guardar tu palabra correctamente y ser esas personas que puedas utilizar en este tiempo, Señor, para que podamos ser esos equipos de evangelismo correctamente, que podamos estar aplicando la palabra como Josué y Caleb lo hicieron, como Samuel y David, como Elías y Eliseo lo hicieron, Señor, en esta época, Padre. Ayúdanos a ver correctamente la corriente de la palabra que es únicamente Cristo, Padre. A través de todo que podamos ver a Cristo exaltado y que podamos, mediante el cumplimiento de la palabra, poder establecer tu reino y tu justicia en nuestras vidas y a través de ellas. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.